Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. ¿Cómo está, querido hermano, hermana? Un gusto poder saludarlo. Que deseo de todo mi corazón que el Señor bendiga su vida. Estamos nuevamente, hermanos, para poder estudiar la palabra del Señor, que es un alimento espiritual para nuestras vidas. El tema que estamos estudiando en este estudio bíblico es: ¿Dios, estás ahí? ¿Sabes que existo? ¿Te importo? El desafío de este estudio, queridos hermanos, es descubrir, saber, conocer a Jesucristo, las enseñanzas acerca de lo que podemos aprender de las señales, milagros que hace Él. Para empezar nuestro estudio, empecemos con una oración, pidiendo la ayuda, la dirección de nuestro Dios. Oremos.
Señor, te damos las gracias por la vida, la salud que nos concedes. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más de poder relacionarnos, estudiar tu palabra a través de este medio. Gracias, Señor, porque tú permites. Enséñanos tu palabra y toma control, Señor, de nuestro pensamiento, corazón. Y en esta oportunidad, Señor, haz tu obra en cada vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy vamos a estudiar un tema. He titulado Una fe, la enseñanza acerca de la fe. Y en este punto quiero desarrollar simplemente dos puntos con respecto a la fe. Una fe no verdadera, una fe verdadera. Una fe no verdadera y una fe verdadera. En el estudio anterior de San Juan capítulo 2, verso al 12, estudiamos la vida de Jesús, sus milagros, empezando el ministerio. Y el primer milagro hemos visto que Jesús convierte el agua en vino. Y como resultado de este milagro es que sus discípulos creyeron en Jesús, dice la Biblia. Creyeron en Jesús. Por tanto, creer significa confianza, fe, fidelidad, obediencia, seguridad. Hoy estudiaremos entonces la palabra fe. Dice la Biblia en capítulo 2, verso 13 hacia adelante. Voy a dar una lectura. Le animo que preste atención a personas, lugares, eventos, porque esto nos ayuda siempre a establecer el contexto para entender mejor el pasaje bíblico. Dice la palabra del Señor, capítulo 2, verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los discípulos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Verso 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Qué precioso la palabra del Señor. Qué precioso es la palabra de Dios cuando aprendemos de la obra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Una fe no verdadera. Punto número 1. Una fe no verdadera. Hoy iniciamos observando un evento muy grande que también era algo significativo para el pueblo judío. Estaba cerca la Pascua de los judíos, la fiesta de la Pascua de los judíos. La Pascua era una fiesta solemne, nacional, grande, realizado por los judíos en aquel entonces. La Pascua aglutinaba, la Pascua era una fiesta que los judíos esperaban cada año. En la Pascua los judíos recordaban la liberación de Dios, como Dios había sacado, como Dios había liberado, como Dios ha obrado con poder para sacarlos de la esclavitud a los judíos de la tierra de Egipto. El pueblo judío estuvo 400 años de esclavo.
por los egipcios, pero Dios ha liberado, Dios ha sacado de esa esclavitud. En la Pascua los judíos recordaban la misericordia, la gracia, el favor de Dios que había sido expresado en favor de ellos. El propósito de esta fiesta de la Pascua era conmemorar con gratitud, con agradecimiento al Señor por esa obra que hizo. Dios siempre obrando en la historia del ser humano. Dios había obrado en la vida de los judíos. Dios había mostrado su gracia. Hoy también sigue mostrando Dios obrando en la vida, en nuestra vida actual. Romanos 5:8 dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La obra de Cristo en favor de las personas. Esa era la fiesta de la Pascua. Un tiempo para recordar, un tiempo para ofrecer a Dios sacrificio, un tiempo para rendir culto, adoración, alabanza al Señor por aquella obra que Él había hecho. Hoy vemos a Jesús en este evento grande, participando activamente, uniéndose. Él mismo está allí. El verso luego dice: subió Jesús a Jerusalén. El verso 13, subió Jesús a Jerusalén. Jerusalén. Recuerde que este pueblo es la tierra prometida por Dios. Dios prometió a los judíos, a su pueblo, darles esta tierra. Y por tanto es Jerusalén. Jerusalén, lugar que significa casa de paz. Una ciudad bendecida, donde todos desean vivir. Todos desean, se mueren por conocerlo, por estar en Jerusalén. Ciudad donde Jesús inicia el ministerio, su trabajo, donde Jesús pasa el mayor tiempo enseñando, hablando de Dios a este pueblo. La Biblia dice: vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Jesús estuvo ahí presente. Jesús estaba presente en medio de su pueblo, en medio de los judíos, en medio de esta gran fiesta. Jesús tenía el hábito de guardar estas fiestas nacionales. La Biblia dice en Lucas capítulo 2, verso 41, 42 hacia adelante, que Jesús, los padres de Jesús participaban, practicaban sagradamente de estas fiestas. Y sin duda, Jesús también iba con ellos. Y es más, recordamos la historia de Jesús. A los 12 años, Jesús estuvo en Jerusalén y justamente estuvo también en el templo. Estaba ahí hablando, compartiendo, ya haciendo la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era dar a conocer, llevar el mensaje, hablar de Dios. Esa era la voluntad de Dios. Jesús hoy activamente participa de esta fiesta. Luego dice Jesús en el verso 14: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Qué encontramos en el templo? Un templo donde está lleno de comercio. Ve Jesús, observa Jesús, el templo, la casa de Dios. Recuerde usted que el templo en Jerusalén, era un lugar muy hermoso, bonito, de primera. Dios también le otorgó el privilegio a Salomón de construir este templo, pero con cosas muy valiosas. Era la casa del Señor. Jesús va al templo y observa que anda algo mal. Algo no está bien, algo no está correcto. Y esos son los comerciantes. En la casa de Dios, los comerciantes, vemos ahí los que vendían corderos, palomas y los librecambistas, los que cambiaban el dinero. Pero observa Jesús que estos comerciantes están en lugar equivocado. No están haciendo correctamente. No están en los lugares correctos. Ese lugar de templo era un lugar para encontrarse para la adoración de Dios. Era un lugar de fe. Un lugar de confianza, de adoración a Dios. Pero hoy vemos claramente que las intenciones
el deseo de estas personas, la mente y el corazón había cambiado. Ellos más estaban pensando en un negocio, en lucrar, en ganar, en generar economía. Esta fiesta de agradecimiento a Dios cambió en un lugar de negocio, de prosperidad. Jesús decidió tratar, por tanto, personalmente, arreglar esta situación personalmente. Seguramente, me imagino que ha debido surgir un alboroto grande, inmenso, pero no dice nada la Biblia. Creo que estos comerciantes reconocían. Estos comerciantes no se defendieron, no respondieron nada a Jesús. Es más, ellos sabían que el lugar donde estaban ubicados no era correcto. Ellos reconocían, estaban en un lugar no correcto, en un lugar equivocado. Eso no era el lugar. Su fe no era verdadera. Estaban mal ubicados. Pero luego dice la palabra de Jesús en el verso 17, entonces se acordaron sus discípulos. Ahí viene la reacción de los discípulos. ¿Se acordaron qué cosa? Lo que está escrito en la palabra del Señor, el celo de tu casa me consume. Esto llenó de un impacto alto en la vida de los discípulos. Pudieron entender la obra, la misión, recordaron las promesas, recordaron las escrituras fácilmente los discípulos. En el verso 18 aparece otro grupo. Jesús ahora trata con otro grupo. Y aparece otro grupo y dice la palabra del Señor, el capítulo 2, verso 18, y los judíos, preste atención acá, este nuevo grupo. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo. En 3 días lo edificaré o lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Preste mucha atención, aquí vemos a los judíos. Un grupo, los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Era el pueblo escogido de Dios. Estos judíos, ellos se consideraban gente muy culta, maestros de la ley. Jesús está hablando, conversando aquí con los maestros, con los doctores de la ley. Jesús, ¿pero qué piden los judíos? No aceptan esa corrección, no aceptan más. Ellos piden, ¿con qué autoridad haces esto? Muéstranos más señales. No está correcto que cambies estas cosas aquí en la casa, porque esto nosotros lo hemos establecido. Mire, ojo, los judíos, estos señores de la ley, tuvieron la mente y el corazón atrapado con otras cosas. Ellos no estaban pensando en esa relación. Ellos no lo tenían el templo como el centro de comunión, de adoración, de relación genuina con Dios. Este grupo de personas, los judíos, cambiaron. Tenían la mente y el corazón arrastrados, cauterizados con otras cosas. Ellos cambiaron. Pero Jesús los confronta. Jesús los confronta y Juan nos explica, nos enseña en este evangelio para mostrarnos principalmente el aprendizaje, la fe de estos judíos. ¿Cómo era la fe de ellos con relación a Dios? Es ahí donde se originó las rencillas, las peleas con respecto a Jesús. Con respecto a Jesús, durante la fiesta de las Pascuas, mire, durante la fiesta de la Pascua, esto se levanta. Pero Jesús confronta la fe no verdadera de estos grupo de judíos. Grupo, personas, doctores, conocedores de la ley. Ellos practicaron, hablaban más de reglas, de normas. ¿Sabe? Esto estaba pensando, esta es una pregunta para mí. Y a la vez quisiera que tú también te hagas esta pregunta. ¿Entendemos claramente
el mensaje, el corazón de Jesús para nuestras vidas? ¿Nuestras enseñanzas están de acuerdo a las Escrituras? ¿Va conforme a la enseñanza de la palabra? ¿Está al acorde de la palabra del Señor? ¿O tengo otras motivaciones? ¿Cuál es mi motivación cuando voy a la casa del Señor? ¿Cuál es mi motivación cuando estoy en la casa del Señor? ¿Qué tengo en el corazón? ¿Son sanas? Nuestras relaciones con Dios no sea solo por costumbre. Personas que con muchos años de conocimiento han desarrollado. Pero Jesús dijo, esa no es la fe verdadera. En el capítulo 3, verso 1, que va a ser en nuestro siguiente estudio de la palabra del Señor, ahí lo vamos a ver otro personaje, un principal sacerdote, un maestro de la ley. Ahora, ojo, no todos los judíos tenían esta mente corazón atrapada por el mal. Nicodemo es un buen ejemplo. Va a Jesús y se presenta, aunque Nicodemo va con otras intenciones. Él es maestro. No acepta, no reconoce, pero Jesús, ya conociendo la intención, la necesidad de su vida espiritual, Jesús le planteó y le presentó el Evangelio y le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿A quién le dice? A un judío maestro de la ley, conocedor de la ley. Este grupo de los judíos, este grupo religioso, no entendieron, no conocieron y no aceptaron a Cristo hasta el día de hoy. No aceptaron la autoridad, no aceptaron las enseñanzas, no aceptaron la obra de Cristo. Hasta hoy, hasta el día de hoy, los judíos siguen esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús conocía el corazón, la necesidad de Nicodemo y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tu fe no es verdadera. Tu fe no es correcto. Querido hermano, amigo, el Señor nos invita a nacer. El Señor nos invita a conocer una fe verdadera. Punto número 2. ¿Qué más aprendemos? ¿Qué más podemos aprender en este relato, en esta historia de la obra de Cristo, de la enseñanza de Cristo? Número 2, una fe verdadera, la fe verdadera. Del verso 22 dice la palabra del Señor, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los discípulos creyeron. Creer es aceptar, creer es confiar, creer es obedecer, creer es seguir. Los discípulos siguieron, ellos mostraron una fe verdadera. Ellos aceptaron a Jesús, sus palabras, sus enseñanzas, obedecieron. Los discípulos son ejemplo de una fe verdadera. Los discípulos sí pudieron entender claramente a lo que se refería en el verso 19 cuando Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos no pudieron entender esta enseñanza. Ellos los relacionaron con el templo que en 46 años ha sido edificado por rey Herodes. ¿Y tú lo vas a levantar en 3 días? Es absurdo, eso es una locura. No pudieron entender, pero más los discípulos sí pudieron entender que el templo de la cual Jesús hablaba era su cuerpo. La destrucción que él decía era su muerte. Y levantarlo en 3 días, edificarlo en 3 días, era su resurrección dentro de 3 días. Esta es la fe verdadera. Los discípulos entendieron claramente, obedecieron a la palabra del Señor. Estando en Jerusalén, mire, todo esto acontece.
Y no solamente los discípulos. El verso 23 dice la palabra del Señor, estando en Jerusalén, en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, muchos. Otras personas se añadieron, otras personas caminaron, obedecieron, otras personas creyeron, aparte de los discípulos. Muchos creyeron, viendo las señales. Otra vez, Juan, el propósito de las señales, Juan capítulo 20, verso 30 y 31, ahí nos muestra Juan el propósito del Evangelio. Es uno, mostrar las señales. Viendo las señales, creamos, aceptemos a Cristo. Una vez aceptando, creyendo en Cristo, tengamos la vida eterna. Mire, otra vez aquí se repite que muchas personas creyeron viendo las señales de Jesús. Se añadieron a la fe verdadera. El verso 25 o 24 dice la palabra del Señor, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Una fe verdadera. Permítame compartir un ejemplo. Tenemos varios ejemplos de la fe verdadera, pero por temas de tiempo voy a dar un ejemplo que también los judíos adoraban. Los judíos continuamente recordaban esta historia. Es la vida de Abraham. Dios, usted conoce muy bien la historia de Abraham. Dios prometió a Abraham tierra, familia, descendencia, ¿verdad? Bendiciones. Y Dios lo cumplió. Dios lo dio, aunque tardó un poco, pero cuando Abraham tenía los 100 años de edad, Dios cumplió la promesa. ¿Cuál? De darle un hijo. Un hijo a cual llamaba, o era su nombre, Isaac. Dios cumplió esta promesa. Pero ¿qué sucede? Cuando ya Isaac era jovencito, adolescente, ya grande, Dios le pide a Abraham y le dice, Abraham, mire, es muy importante, es interesante cómo la manera que pide Dios a Isaac. Lo que significaba Isaac para Abraham, Dios lo sabía. Y lo dice en el capítulo 22, verso 2, mencionando a Dios. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Mire, Dios menciona 3 cosas con relación a Isaac. Lo que había esa relación, lo que había en el corazón de Abraham, y le dice, tu hijo, pero tu único hijo, a quien tú amas. 3 cosas. Cierto, era su hijo, único hijo, pero un hijo amado. ¿Qué pide Dios? Que vaya y lo sacrifique, que lo ofrezca. Abraham es el padre de fe, confianza, creer. ¿Qué hace Abraham? Dice, muy de madrugada, muy de mañana, me imagino que Abraham con una noticia de esta naturaleza, pienso que no pudo ni dormir, así que se levantó de mañana y obedeció, hizo caso. A pesar de las dificultades, a pesar de ese dolor que Abraham tenía de perderlo, hijo único, amado, obedeció, se fue cargado de su leñita con su hijo a ofrecerlo. Y cuando ya estaban ya en el lugar indicado, en el altar, y Abraham, dice la Biblia, levantó ya el cuchillo justo para dar en sacrificio. Dios dijo, Abraham, no hagas nada. Ya conozco tu fe. Ya conozco que tú obedeces. Ya conozco que tú confías. Ya sé que tú crees en mí. Este es un claro ejemplo. Una fe verdadera se desarrolla en medio de las circunstancias. Abraham tuvo circunstancias, dificultades, pero a pesar, él seguía creyendo, confiando en el Señor.
Él seguía obedeciendo a Dios. Él seguía detrás en camino, en pos de Dios. Mire, aquí hay una enseñanza única para nuestra vida. Esta vida de Abraham, Isaac, nos da una buena enseñanza. Que así también Dios nos amó a nosotros, a las personas. Así Dios te ama a ti. Dios ofreció su único hijo. Mire, hijo que era Jesús. Su único hijo, a quien Dios amaba, Él entregó en sacrificio. Pero este sacrificio ha sido consumado. Ya nadie pudo reemplazarlo. Jesús vino a morir en la cruz por tu pecado, por mi pecado, por rescatarnos, por liberarnos de la esclavitud del pecado. Solo a través de Jesús, Él es el camino. Él puede llevarnos a la presencia de nuestro Dios. La Biblia dice San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo, el camino a Dios. Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida. Solamente a través de Jesús podemos tener esa relación, experimentar esa fe verdadera, experimentar ser libres a través de Jesús. Querido hermano, amigo, hoy estamos viviendo una crisis mundial, una crisis donde nuestra ciudad, nuestros barrios, familias, hogares, clamamos. Hay nuevos contagios, nuevas enfermedades, hay pérdidas de seres queridos. Diariamente escuchamos la noticia, la tele, la radio. Es impresionante, alarmante las noticias que escuchamos. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Con la ayuda, la confianza, con el poder de Dios, podemos vencer. La fuerza está en el Señor. Obedeciendo su palabra, sometiéndonos a las enseñanzas de Dios, podemos salir. Es posible vencer. Es posible vencer con la ayuda de Dios todo este tipo de crisis. Y qué lindo es saber que en este tiempo también hay personas que piden, hay personas que están aceptando a Cristo en su corazón, hay personas que están doblando rodillas, hay personas que reciben a Dios en su corazón. Eso es hermoso. Escuchar a personas que quieren dar pasos de fe, quieren hoy bautizarse, quieren estar en la iglesia, reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Esa es una alegría. Ese es un buen paso. Eso es lo mejor que uno puede hacer en la vida, pasos de fe. Querido hermano, para terminar este tiempo de meditación, permítame hacerle algunas preguntas. ¿Se encuentra usted viviendo una fe verdadera? ¿Usted vive la fe verdadera? ¿Ha confiado en el Señor Dios Jesús como su Señor y Salvador? ¿Cree en su palabra? ¿Usted confía en las palabras de Dios? ¿Usted confía que Jesús vino para salvarnos? ¿Usted cree y acepta que Cristo ahora ha resucitado? Estimado oyente, ¿cómo está llevando usted los asuntos de la vida cristiana? ¿Es usted hoy realmente un hijo de Dios? ¿Hay alguna evidencia que muestra que realmente usted está dentro de una fe verdadera? Usted y el Señor deben analizar esto profundamente. Cuando Él lo quiera corregir, acéptalo. El Señor bendiga su vida y quiero terminar con una oración. Señor, te damos las gracias por la vida, la salud que nos das. Gracias por tu palabra, Señor, que nos trae paz, nos trae vida,
Gracias, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Abra nuestro corazón, corríjalo, Señor, y examínanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.